las 13 horas 38 minutos, la 1:38 de la tarde. Estás en Estación Central de Radio USACH y también de Santiago TV. Vamos a conversar ahora con el ministro de Vivienda, con el ministro Carlos Montes, sobre una iniciativa que se llama, en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional, el Ministerio de Vivienda presentó el programa Vivienda para Organizaciones de Trabajadores, que considera la construcción de 600 viviendas en un plan piloto. Se espera que al final del gobierno del presidente Boric se construyan bajo esta modalidad cerca de 16.000 viviendas. ¿Cómo le va, ministro Montes? Bienvenido. ¿Cómo está Marcelo y Lucía? Y Lucía, Lucía, Muy sí. bien. Muy bien. Bueno, ministro, cuéntenos de qué se trata este plan. Gracias por la posibilidad de conectarnos en esto. No, ¿Qué dice usted? Sí, para nosotros es muy importante dar cuenta también, porque sabemos el déficit habitacional que hay en nuestro país. Son cerca de 600.000 familias que no tienen una vivienda propia. ¿De qué se trata este programa que están impulsando, ministro, y esta vivienda para organizaciones de trabajadores? ¿Cómo la podríamos entender? ¿Cómo la podría describir? Bueno, en primer lugar, un déficit tan grande requiere buscar nuevos caminos para acceder a la vivienda y diversificar los caminos. Y dentro de eso, uno de los 10 caminos es de los trabajadores y sus empresas que pueden postular proyectos para los propios trabajadores de esa empresa. Esto ha existido siempre en Chile. Lo que pasa, este vínculo entre política habitacional y lugares de trabajo. Un tiempo fue a través de una franquicia tributaria, otra vez fue a través de los fondos previsionales, después fue el subsidio, y pasó un tiempo en que esto se dejó de implementar. Nosotros estamos recogiendo parte de la experiencia de las líneas anteriores y hemos levantado un proyecto que consiste en que la empresa pone el suelo para este proyecto, lo aporta a sus trabajadores, la empresa, a través del servicio, por cierto. Y por otro lado, los trabajadores ponen su ahorro. Y si quieren vivienda de mayor calidad, ponen eventualmente un crédito. Un grupo que tiene un límite de 300 personas, se pueden hacer más de un grupo en esa empresa, pero un grupo de 300 personas postulan y el ministerio lo que hace es dar el subsidio correspondiente para que se puedan construir. Qué importante. En eso consiste. Sí, son las villas que conocíamos antes, las villas de trabajadores, de obreros. Así es. Esto se puede hacer hoy día, a diferencia del pasado, tanto con el sector privado como en el sector público. También puede, por ejemplo, estamos concretamente en un proyecto con la salud, 2 proyectos con la salud de servicios concretos y esperamos que eso camine antes que nada. Qué importante lo que usted señala, porque justo lo conversábamos al inicio del programa, que no se trata solo de tener un título de dominio, sino que se trata de poder habitar un lugar que, por ejemplo, esté cerca de la zona de trabajo, ¿no es cierto? O en el que hay una comunidad conocida, en el que se pueda crear un barrio. Y aquí el dato importante que usted aporta es que la empresa es la que contribuye con el suelo. Eso es porque en Chile el problema del habitar, la crisis del habitar, como han dicho algunos, también tiene harto que ver con lo costoso que es el suelo, ¿no es cierto? O sea, si uno tratara de escarbar por qué llegamos, en el periodo que más creció Chile, llegamos a este nivel de déficit, efectivamente el valor del suelo es el que impidió que avanzaran como debían los proyectos para los sectores más bajos de ingresos en la región metropolitana, en Concepción y en Valdivia, y en Valparaíso. O sea, es ahí donde se acumuló el mayor déficit. Después se fue extendiendo. ¿Por qué? Por la especulación con el suelo. El suelo fue subiendo, impidió que los proyectos permitieran financiarse. Ahora lo que estamos tratando es construir un banco de suelos. Estamos por los suelos públicos, comprando algunos suelos, solicitando aporte a privados también como estos. Los municipios en otro programa van a aportar suelo también, a otro programa. Los municipios van a aportar para unas viviendas de propiedad municipal. Sí, ¿qué pasa con los terrenos que tienen las Fuerzas Armadas, ministro? Porque hemos escuchado que se han vendido y se han construido grandes, no sé, que han ganado mucha plata, distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Ahora hay una disputa en la Reina también entre la municipalidad o algunos vecinos y el mismo ejército por ese paño que está detrás del hospital militar. ¿Se ha conversado con ellos? ¿Esos suelos que le ha entregado el Estado son de propiedad de las Fuerzas Armadas o ustedes le van a pedir restitución al Estado de esos terrenos que no están siendo utilizados?
El plan de emergencia habitacional requiere 3.569 hectáreas. Nosotros ya tenemos 1.700, algunos en ejecución, otros listos para iniciar ejecución y otros que tenemos que resolver algunos problemas legales o técnicos. Pero el déficit que tenemos en este momento para el plan son 1.211 hectáreas. Además, hay que sumar a esto terrenos que deben quedar para el futuro, para los próximos programas de los distintos gobiernos. Bueno, dentro de eso hay suelo público, compra, pero el suelo de las Fuerzas Armadas es fundamental. Sobre todo en las regiones y en las ciudades donde las Fuerzas Armadas tienen suelo, porque hay algunas que lo tienen y otras que no lo tienen. Y esto desde Viña del Mar, en distintos lugares. Nosotros hemos hecho una lista, hay una comisión de 4 ministros que está preocupado de esto, ministra de Defensa, ministro del Interior, ministra de Bienes Nacionales y quien habla de la vivienda. Y nosotros vamos a iniciar conversaciones en los próximos días con las ramas, pidiéndoles que aporten al plan de emergencia habitacional. Las Fuerzas Armadas tienen que aportar. El origen de los suelos que tienen las Fuerzas Armadas, que no es uno solo, pero en general son suelos públicos, o sea, suelos que tienen que ver con el país entero, no solamente con procesos de la rama. Entonces son suelos públicos y le estamos pidiendo que hagan los aportes correspondientes, buscando entendimiento. Hay otra discusión que es la que usted señala, que es cómo llegaron a tener esos suelos en su poder, pero esa es otra discusión. Nosotros queremos partir buscando un entendimiento y que ellos hagan los aportes correspondientes. ¿Van a parar la posibilidad de venta de esos terrenos, ministro? No, nosotros hemos planteado siempre que no estamos en condiciones, que estos son aportes de suelos públicos a la emergencia habitacional. O sea, son aportes de ellos. Lo mismo estamos viendo con las empresas y con otras instituciones. O sea, entre otras instituciones que les hemos mandado una carta al Senado y a la Cámara de Diputados, está el estacionamiento ahí al frente, que esperamos que se pueda hacer un lugar para construir vivienda social también. Y nosotros nos comprometeríamos a que finalmente quedaran los estacionamientos, los subterráneos, en una parte de los subterráneos de ese edificio. Soluciones de esa naturaleza. Requerimos aporte de todos los actores para enfrentar esta emergencia. Ministro, sobre este plan de emergencia habitacional que están impulsando, en el que también de manera tripartita entonces actúa el Estado con los y las trabajadoras y las empresas, ¿de qué forma se puede organizar? ¿Cómo funciona? Por si hay alguien que nos esté escuchando y le parece importante comunicarle a la gente de su empresa, por ejemplo, su sindicato, la posibilidad de acceder a esta especie de subsidio, de aporte, a que efectivamente los trabajadores puedan tener una vivienda y además cercana a su trabajo. Mira, aquí la clave, en primer lugar, que la empresa se pone de acuerdo con los trabajadores formalmente, establece una suerte de convenio entre ellos, proponen la cantidad de familias, incluso pueden hacer una nómina inicialmente o pueden hacerlo un poco después, de aquellos trabajadores funcionarios de esa institución o trabajadores de la empresa para postular. Incluso la USACH podría hacerlo perfectamente, los funcionarios de la USACH podrían también postular. También podrían postular a este programa personas de las Fuerzas Armadas, o sea, para trabajadores en general. Yeah. Bueno, ¿cómo lo hacen? Teniendo este acuerdo, teniendo la idea de cuántas familias, pueden ser 100, 200, ellos tienen que presentarlo al CERVIO. Hay una resolución que tienen que ellos seguir, que está en la página web del Ministerio, la resolución con todos los pasos a seguir, pero en definitiva se trata de presentar este proyecto al CERVIO correspondiente y a partir de eso nosotros tenemos un cubo para lo que queda este año, 600 unidades para estos proyectos, porque queremos partir con un piloto y el próximo año ya más calibrado hacer todos los pasos correspondientes y aumentar mucho más. Como decía Marcelo al comienzo, en la meta del Ministerio está llegar a 16.000 viviendas por esta vía. Ministro, la cultura que había antes, donde se construía con empresas grandes, importantes, con villas alrededor o al lado o cerca de la empresa, yo creo que ha cambiado en algo la cultura chilena y hay muchas empresas que son nuevas, que son grandes, pero no tienen esta costumbre. ¿Cómo visibilizar esta posibilidad para esas nuevas empresas de que se sumen a este proyecto? Yo creo muy importante lo que usted señala, o sea, aquí tiene que haber una visión más amplia de la sociedad, o sea, no cada operación con ver cuál es la rentabilidad inmediata. Aquí se trata de contribuir a un problema del país. Los trabajadores en general, por la remuneración que tienen, normalmente no entran en el sector de más bajos ingresos, tienen dificultades para entrar ahí, pero no tienen ingresos suficientes para aspirar a un crédito bancario. Entonces había un sector del país que no estaba entrando en los programas y es por eso que este programa busca responder a esa
a esa necesidad. Este programa se presentó al país en la CUT, en el local de la CUT, estuvo el presidente de la SOFOFA, el vicepresidente de la Cámara de la Construcción, y esperamos que surja una muy buena disposición. Ha empezado una conversación sobre el tratamiento tributario de esos suelos que aportarían las empresas y estamos buscando resolver y buscar la mejor solución. Y ministro, ¿qué características también tiene? Porque ya sabemos que el habitar un lugar no es solo tener un espacio donde dormir, sino que también un lugar que tenga o servicios o áreas verdes. ¿De qué manera se está trabajando también en la elaboración de la arquitectura de un plan para estos espacios que se pudieran llegar a habitar por parte de trabajadores a la hora de lograrlo? También una pregunta que me quedó pendiente, porque cuando tú decías la pregunta respecto a las empresas nuevas, el que son 300 trabajadores, ¿es un tope? Es un tope inicial. Nosotros creemos que es mejor conjunto. De hecho, eso significa 2 condominios máximo, porque los condominios tienen de viviendas públicas, tienen un límite de 160 viviendas, tienen un límite. Ya, pero Porque no es un tope para arriba, no para abajo. O sea, podías tener una empresa menos trabajadores. Tenemos incluso un programa de pequeños condominios hasta de 3 viviendas. Perfecto. O sea, eso depende mucho. Hay una alternativa. Pero lo que usted dice tiene 2 cuestiones que yo creo demasiado significativas. Uno, la arquitectura, porque hay arquitectura que favorece la convivencia y otras que no la favorecen. Eso es una cuestión clave. O sea, usted ve las torres, por ejemplo, Estación Central, estas tremendas torres con mucha gente, departamentos muy pequeños. Eso son una realidad que es muy hostil para la convivencia. No está pensado para convivir. Está pensado para que la gente vaya a dormir. O sea, fundamentalmente. Departamentos muy pequeños. Pero una cosa es la arquitectura, y es muy importante trabajarlo más, pensar y buscar. Han habido condominios de vivienda social que se han construido una arquitectura muy favorable. Y el otro problema, el que usted señala también, o sea, cómo se construye vínculo entre las personas, cómo se construye comunidad. Esto no es fácil. Es difícil el vínculo entre 2 personas, o sea, no es fácil. Sí. Marcelo se ríe porque debe estar viviendo, pero no es fácil construir relaciones entre más personas. Entonces, cuando se llega a un condominio de 160, 150 familias, es difícil. Entonces supone mucha voluntad de todos de ver cómo hacerlo. La ley de copropiedad, en el caso que sea de edificio, establece reglas para esto, porque los conflictos normalmente ahí son por la música muy fuerte, son por los animales que tienen en un departamento y en el otro no, son por las plantas que hay en los espacios comunes, son distintos conflictos. A veces se generan conflictos porque hay gente más tolerante con los niños, gente menos tolerante. Entonces, construir comunidad a partir de los posibles conflictos, pero especialmente buscando un mejor entendimiento entre todos, es algo muy, muy clave. Hay un programa acá dentro del ministerio que se ha creado por una ley nueva, que es de copropiedad, que busca justamente favorecer, y hay unos subsidios especiales para favorecer esto. Y esperamos que esto tenga mucho vuelo. Estamos conversando con Carlos Montes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, sobre este programa que se denomina Vivienda para Organizaciones de Trabajadores, que considera la construcción de 600 viviendas en un plan piloto. ¿Cuándo tendrían terminadas estas primeras 600 viviendas, ministro? ¿Y cómo va la convocatoria? Mire, se acaba de lanzar, hay varios grupos de trabajo que han manifestado su interés. Tenemos reuniones ahora con trabajadores de distintos sectores públicos, a explicarle más el programa. Hemos tenido también con trabajadores de empresas privadas, particularmente la CUT. Y como es un piloto, van a aparecer cuestiones que tenemos que ir resolviendo. O sea, aquí no está todo. Entonces necesitamos, en los distintos sentidos. A mí personalmente me parece fundamental construir comunidad. Fundamental tener esa disposición. Entonces todo lo que es prepararse para vivir juntos es algo que hay que dedicarle tiempo. Y hay que dedicarle creatividad. Y es una cuestión educativa, pero especialmente de compromiso entre personas. Y eso no es fácil. Usted mencionaba... Perdón. No, por favor, dele, ministro. No, depende cuándo se presenten los proyectos, puede presentarlo hasta noviembre. Entre antes se presenten, antes partimos. Sí, no le iba a decir que usted mencionaba además lo de la calidad de la vivienda. Recordemos que en algún momento el problema en Chile no fueron la construcción de viviendas, sino que la calidad de la construcción de las viviendas del Estado. Recordemos las casas Copeva en algún momento u otra,
que tuvieron graves problemas y que hicieron perder en algunos casos la confianza también en lo que se estaba haciendo. Hoy en día los estándares son distintos, pero esos nuevos estándares también están vinculados a nuevos desafíos que enfrenta también la construcción, y si en particular la construcción de soluciones que vienen del Estado, como por ejemplo la aislación. Por ejemplo, la calefacción o los materiales que permitan aislar de mejor manera, y así hay ahorro en las familias. ¿De qué forma también se está pensando entonces en ese tipo de construcción? ¿Con qué empresas se está trabajando? ¿Cómo van a certificar que efectivamente las viviendas que se construyen estén en línea con lo último que hay en materia de construcción para, por ejemplo, generar menos costo para las familias interiormente, o que además signifique efectivamente que las viviendas van a durar bien, van a ser no solamente útiles en términos de espacio, sino que además van a estar construidas con buenos materiales? Bueno, se ve que usted está muy informada, Lucía. Efectivamente, las viviendas, el estándar de vivienda pública hoy día es en condiciones técnicas. O sea, hay cierta obligación respecto a los ventanales, respecto a la envolvente, en fin, distintas condiciones, con el propósito de que en invierno sean menos heladas y se requiera menos calefacción, y que en verano sean menos calurosas y por lo tanto haya condiciones mejores de vida. Eso ya está incorporado. Esto tiene que ver con cosas más globales, ligadas al cambio climático, ligado a toda la relación de la política habitacional con los temas ambientales. Respecto a los problemas de calidad en general, a nosotros nos preocupa mucho hoy día los problemas de calidad, porque cuando uno aumenta la cantidad de vivienda a construir, hay más riesgo de que algunas no queden en buenas condiciones. Por eso que estamos tratando de fortalecer tanto el rol de las direcciones de obras municipales, que tienen una responsabilidad de fiscalizar, como también del Ministerio de la Vivienda. En algunos programas tiene más responsabilidad que en otros. En el caso de la vivienda de trabajadores, nosotros esperamos que tanto la empresa como los propios trabajadores jueguen un rol muy activo en la fiscalización, o sea, para asegurar un estándar adecuado. Hace poco hubo que echar abajo un piso de un edificio porque no estaba bien hecho. Hubo que echarlo abajo y reconstruirlo, porque para eso es la fiscalización, para determinar los errores. Y yo aprovecharía de decir aquí, hay una responsabilidad fundamental de las propias empresas. Claro. O sea, las empresas tienen que trabajar y cumplir las normas y preocuparse que lo que están haciendo realmente le va a servir a las familias y al país. Pero es un tema que la cantidad que queremos producir nos va a exigir mucho. Oiga, ministro, no sé si da para una respuesta más larga o no, pero me gustaría preguntarle por las innovaciones que usted mismo está nombrando. En el norte, recuerdo que se estaban construyendo casas con energía solar para calentar el agua. Eso también permitía que las personas no gastaran tanto en gas para el agua caliente. ¿Hay algún proyecto para masificar, independiente del tipo de vivienda que sea, con beneficio del Estado, la energía solar en las casas? Ya sea para calentar o para generar energía eléctrica. Hay dos realidades. Una, casas antiguas que se construyeron antes, ya construidas. Y hay un programa para esto, y un programa a través de un decreto que hay acá, específico para mejoramiento de las viviendas, que entre otras cosas contempla dotar de sistemas de energía solar, por ejemplo, para iluminar los pasillos, para iluminar los patios, para ciertos espacios comunes. Eso es que está funcionando y va ampliándose. Surgen nuevos problemas, cómo se mantienen los sistemas, qué gente está especializada. Surgen otros temas, pero eso está avanzando. Y otra cosa es proyectos que la incorporan dentro antes del momento de la construcción, que obviamente eso hace más fácil y menos costoso instalarlo, pero todavía eso no está generalizado porque depende mucho de cada uno de los proyectos, pero es posible incorporar. Ministro, nos queda poquito tiempo. Solo preguntar si se están pensando también en otros tipos de soluciones para el déficit de la vivienda y de los barrios. Por ejemplo, hemos hablado solamente en este caso de construcción, vivienda propia y comprar. Hay otras formas también, porque las culturas cambian, y había dicho, los trabajadores a veces no siempre trabajan la misma cantidad de tiempo, en una empresa dura menos, las personas se quieren cambiar de vida, de ciudad. Por ejemplo, arrendar a un precio que el Estado ponga disponible para la ciudadanía, u otro tipo de soluciones. ¿Están pensando? Mire, muy importante, dado que ha habido una discusión como que la política, la vivienda originada en programas públicos no sería propia. Se ha levantado una mentira de distintas maneras, eso no tiene nada que ver. Las viviendas que estamos hablando, estas viviendas para los trabajadores van a ser de los trabajadores, de cada uno y de acuerdo al desarrollo que tenga el programa. Y también se decía que no podían ser heredables, eso tampoco es efectivo, son heredables bajo ciertas reglas, o sea, no se puede, pero
las reglas tienen que ver con el periodo. O sea, si se pide una casa para inmediatamente transferirla a otro, Claro. hay que verlo, pero las viviendas son heredables como todas las viviendas. Muy bien. ¿Qué pasa con el arriendo? De las 260.000 soluciones que nos hemos propuesto en los 4 años, 20.000 serían de arriendo, 5.000 por año. O sea, viviendas de propiedad pública o de entidades sin fines de lucro que se ponen a disposición de un programa de arriendo en el cual hay una proporción del ingreso de las familias que es el tope para cobrar, porque la idea de precio justo tiene que ver con un techo y cierta estabilidad, porque no le pueden estar cambiando el precio cada rato como le ocurre a cualquiera que arrienda. El gran problema es que le pueden cambiar el costo, en fin, y en general hoy día están en una moneda que no es la misma del salario, porque cuando están en UF, los sueldos no están en UF, entonces ahí se provocan distancias. Bueno, la experiencia concreta que hay ahora en Recoleta, que ha funcionado, y de ahí lanzamos el programa, que es una buena experiencia que nos ha permitido sacar lecciones y han aprendido harto. En otros países, en Europa, esto es muy extendido y los municipios tienen programas normalmente de arriendo. En el caso nuestro no tenemos ni una historia ni una cultura de arriendo público. Por lo tanto, tenemos que ir a un ritmo que tiene que ver con el aprendizaje, porque esto no es fácil. Pero viviendas de arriendo en el camino a la casa propia. Si la casa propia, claro, una familia, sobre todo una familia de sectores populares, es muy importante para la vejez, muy importante para dejarla con los hijos. En fin, distintas exigencias, distintos desafíos, y nosotros estamos entendiendo que el arriendo en el camino a la casa propia. Muy bien. Le iba a decir senador. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Senador, que le vaya muy bien. Y contarle un datito, el senador Daniel Núñez, que fue colega suyo, alertó que no llegó ningún otro senador a la comisión en donde se iniciaría la tramitación de la anulación de ley de pesca. Así que fracasó por falta de quórum. Ahí está, diría yo, como rechazar para modificar, para cambiar. Por ahí podría ser. Desconozco, en todo caso, si no hubo quórum, eso significa que tienen que hacer una nueva sesión donde haya quórum. Probablemente hubo algunos problemas, no me atrevo a... No, era para informarle nomás, para que usted siempre esté atento a Radio USACH y Diario USACH. Estas son las noticias de último minuto. Sí, yo sé cómo era Radio USACH. En todo caso, quiero agradecer la posibilidad de que estos temas se den a conocer a más amplio sector, agradecerle a usted, Marcelo, a usted, Lucía, y espero que sigamos en contacto. Muchas gracias, ministro de la Vivienda y Urbanismo de Chile, Carlos Montes, por la conversación sobre este plan para soluciones habitacionales. Un abrazo. Hasta luego. Y cuando son las 12 en punto, nos vamos rapidito.